La aplicación del ITF preocupa tremendamente a los empresarios. El ministro Arce Catacora dice que no hay discusión con eso, porque es una cosa hecha. Ponela a la nota. No, el ITF tiene otro objetivo que no tiene nada que ver con ni el fomento ni el desincentivo. Es un tema de la bolivianización que nos ha dado muy buen resultado en el pasado, eso vamos a continuar. Así que ese tema no está en discusión. No está en discusión el tema. O sea, se va a imponer el incremento progresivo del ITF que dijo Luis Barberí, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Estaba en tratamiento y finalmente no. La ampliación de la vigencia del ITF, por ejemplo, ¿no? Impuesto a las transacciones financieras que se instituyó el 2005 me parece, y que era temporal, y finalmente nuevamente están tratando la ampliación por otros 3 años, además incrementándolo de manera progresiva, y eso, por ejemplo, son condiciones que más bien se tienen que eliminar, ¿no es cierto? Son impuestos. El Estado debería ver otra forma de financiarse, quizás más proactivamente, a través de la dinamización de la economía, a través de generar condiciones para la inversión precisamente. Y eso es otra arista, digamos, que habría más bien que pulir, por cuanto en lugar de eliminarlo, estamos viendo más bien de incrementarlo en los próximos años. Si de aprobarse el ITF, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en este caso para el sector empresarial? No, ese es un impuesto que fue transitorio y debería dejárselo como tal, y a los 3 años no se lo ha debido ampliar, ahora lo estamos ampliando por otra vez. Entonces significa costos. ¿Significa costos en qué sentido? Si yo exporto, tengo que exportar en dólares y automáticamente tiene grabado un ITF. No puedo exportar en bolivianos, o sea que eso no aporta a la bolivianización en ese caso. Entonces, si es que se importan medicamentos, por ejemplo, lógicamente la importación de medicamentos tiene un fin social. Entonces, eso encarece el costo de los medicamentos para la gente, porque seguramente el costo se va a trasladar al precio. Entonces, ese tipo de cosas tienen que haber excepciones, no puede marcarse como algo a la misma medida para todos los productos, ¿no es cierto? Entonces, si yo recibo el producto de exportaciones y tengo que hacer pagos, por ejemplo, en dólares, lógicamente el siguiente pago, porque la recepción es libre del ITF, pero el siguiente pago, que es en dólares porque son servicios en el exterior, por ejemplo, tiene que tener un impuesto, y esos son servicios prestados en el exterior. Entonces, todas esas cosas nosotros vamos a plantear que seguramente un decreto reglamentario se pueda manejar con algún tipo de excepciones, ¿no? ¿Se perdería competitividad? Todo lo que significa incrementar costos encarece la producción y se pierde competitividad. Entonces, se tiene que evitar seguir recargando en forma permanente, como se ha venido haciendo, los costos. Cualquier tipo de incremento, grande, chico, lo que sea, afecta a la competitividad. Claro, para comenzar, ya somos un país con problemas de competitividad. Me explico. Mandar nuestros productos de aquí hasta Arica son 1000 y tantos kilómetros que tienen un costo extra que los que mandan en 200 kilómetros lo suben al barco y de ahí lo mandan a donde le da la gana. Ese es un problema. Segundo problema, tenés que andar rogando que te den permiso de exportación y entonces no podés sacar cuando querés. Te atrasa, y en la medida que te atrasan, perdés competitividad. Uno le puede ir sumando y cuando acuerda pierde mucha competitividad y después no salen con esto. La idea era que el ITF era por un asunto de déficit fiscal y de esas cosas. Hablamos con Teófilo Caballero, hemos hablado con todos porque esto es importante que se lo conozca. Dale.
Bueno, en realidad el impuesto a las transacciones financieras fue promulgado el 1 de abril del año 2004 bajo la ley 2646 cuando Carlos Mesa era presidente. O sea, fue un impuesto que se creó de carácter transitorio con el único propósito de reducir el déficit fiscal que tenía el gobierno en esa época. No nos olvidemos que el febrero negro, el octubre negro del año 2003 tenía, ¿no es cierto?, como propósito implantar el impuesto a los sueldos de los trabajadores, que no prosperó afortunadamente, porque en esa época el gobierno tenía un déficit fiscal de cerca del 9%. Entonces, cuando Mesa asume el poder, ¿no?, por instrucciones del Fondo Monetario Internacional se ve la forma de que hay que crear más impuestos para tratar de reducir ese déficit. Entonces, por esa razón fue que se creó, ¿no es cierto?, el ITF en el año 2004, y tiene una característica muy especial porque es perjudicial, por ejemplo, para los municipios y las universidades públicas, porque no es un impuesto coparticipable, es decir, del 100% de lo que se recauda, o sea, todo lo maneja el gobierno central. Entonces el ITF se lo promulgó temporalmente entre el periodo 2004-2006. Cuando ya estamos nosotros en el gobierno de Evo Morales, este impuesto, ¿no es cierto?, fue otra vez ampliado al 2009, nuevamente ampliado al 2012, nuevamente ampliado hasta el año 2015, siendo de que en el periodo 2006-2013 este país pasó de una situación de déficit fiscal a una situación de superávit fiscal, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en las últimas horas es de que el gobierno nuevamente lo ha extendido este impuesto hasta el año 2018 y es más con una alícuota creciente de 0,15% para este año, terminando con un 0,3% hasta el año 2018. Ahora, si usted me pregunta técnicamente, ¿se justifica el ITF? Se justifica, pues porque ahora este país está con déficit fiscal, es decir, tiene un déficit fiscal presupuestado por el ministro de Economía de 4,1%, y ese 4,1%, llevémoslos a números, es aproximadamente 1.300 millones de dólares, o sea, estamos hablando de 11.000 millones de bolivianos aproximadamente que le está faltando al gobierno para cerrar su presupuesto este año. Entonces el ITF, ¿no es cierto?, con sus 420 millones de bolivianos aproximadamente, porque esa es la recaudación, va a servir ahora ya para cubrir el déficit fiscal, y ahora más que nunca el gobierno no solamente necesita del ITF, sino también necesita de otros impuestos para tratar de reducir este déficit, ¿no es cierto?, que se debe fundamentalmente a la caída de ingresos que se está presentando por el precio del gas, ¿no es cierto?, que se le vende al Brasil y a la Argentina, la cotización de los minerales, también por el voluminoso gasto público, pues no, porque el gasto público, no nos olvidemos nosotros que en el año 2005, y siguiendo bajo la lógica que explica el gobierno los sucesos de la economía, en el año 2005 el gasto era 40.000 millones de bolivianos y este año supera los 221.000 millones de bolivianos. Ahora este impuesto ya es una necesidad para el gobierno y no le va a alcanzar porque, o sea, los 420 millones de bolivianos que va a recaudar el ITF, bueno, va a servir para cubrir de algo, ¿no?, los 11.000 millones de bolivianos faltantes que tiene el gobierno para este año. Entonces, fue lo que nosotros los economistas habíamos advertido en un momento. Se acabó la Bolivia del derroche, ¿no es cierto?, del despilfarro, la Bolivia faraónica de los grandes proyectos, porque ahora ya vamos a empezar a vivir la Bolivia real. Y lastimosamente nosotros no observamos una política de Estado de tratar de universalizar los impuestos, porque este país es un paraíso de contrabando, ¿no es cierto? Todo el mundo eso lo sabe, ¿no es cierto? Aquí en Santa Cruz nosotros tenemos estas zonas francas del contrabando que están en la Isabel la Católica, que está en la avenida Brasil, ¿no es cierto?, en la Feria del Cuarto Anillo, en la Uyustus de La Paz, en las zonas francas de Oruro, en la cancha de Cochabamba. Entonces nosotros no observamos de que haya una política de Estado de universalizar los impuestos, sino más bien de cargarle más presión tributaria al aparato formal, que apenas es 30% de la actividad económica en Bolivia. Yo creo que ya por lo que está pasando en Bolivia, yo creo que, bueno, recordemos que ha sido ampliado hasta el año 2018, nosotros lo vemos más bien con la perspectiva de que esto tienda a ser un impuesto de carácter permanente a través del tiempo, y obviamente eso tiene graves perjuicios fundamentalmente para el sector exportador, porque es el sector exportador el que transa, ¿no es cierto?, en dólares en el sistema financiero, porque hay que aclarar que el ITF es un impuesto que se grava a todos los
los movimientos de retiro, depósito de dinero en el sistema financiero cuyo monto sobrepase los $2.000 en moneda norteamericana, ¿no es cierto?, o en moneda nacional con mantenimiento de valor. Entonces aquí lo que se está afectando es fundamentalmente al sector exportador, que ahorita tiene que lidiar con el contrabando, que tiene que lidiar ahorita con la agresiva devaluación monetaria que hay de los países vecinos, y encima en el encarecimiento de sus transacciones por la vigencia por 3 años más de este impuesto. La verdad es que don Arce Catacora va a tener que en algún momento referirse a este tema. Estamos con un déficit fiscal pronunciado, más de 11.000 billones de bolivianos. Es plata, es plata. Estamos en problemas entonces. ¿Y saben qué? El ministro dijo, esto es para una cuestión de la, ¿cómo fue lo que dijo? De la bolivianización de la economía. Y miren ustedes, hoy día leyendo, y ya en realidad Carlos Hugo Barberín nos había hecho conocer este asunto, lamentablemente no pudo hablar con nosotros. Moody's le baja la nota a 5 bancos por sus depósitos. Moody's es la calificadora de riesgo de bancos, que una Moody's informó que la conclusión del proceso de revisiones de calificación de bancos, y entre ellos están, de acuerdo a lo que se sabe, el Banco Mercantil, el Banco Nacional de Bolivia, el Banco Visa, el Banco Unión, Banco Solidario, Banco Fácil, Banco Fortaleza y Visa Leasing. Dice, rebajó las calificaciones de depósitos a los bancos Mercantil, al Banco Nacional de Bolivia, Banco Visa, Banco Solidario y Banco Unión de BA3 a BA3 de BA2. ¿Por qué es esto? Porque es muy riesgoso, a decir de los calificadores, muy, pero muy riesgoso, el ahorro en bolivianos frente a la bolivianización de la economía, frente a todo lo demás que ya sabemos que están devaluando su moneda frente al dólar. En algún momento vamos a tocar este tema de manera más dura, pero vamos con el asunto del ITF, porque el ITF nos afecta directamente, no a nosotros, porque nosotros no exportamos, pero la gran parte de los exportadores bolivianos privados son cruceños. Entonces es menos platita que entra aquí, porque como bien señalaba Teófilo Caballero, no es una plata que es coparticipable. Consecuentemente se queda allá en el gobierno, o más bien en el Estado. Pone la nota de Willy Rojo. Hicimos una representación a través de la Confederación de Empresarios Privados de que esto constituía un desincentivo a seguir exportando. El monto parece insignificante para la economía de Bolivia, que son cerca entre 40 y 50 millones de dólares que se recaudarían, pero si vemos en forma individual y no en forma de promedio, vemos de que cada exportación a veces significa el salario de una persona o de 2 o de 4 personas, en términos de salarios mínimos o en términos de salarios más que el mínimo. Entonces este tema definitivamente es en contra de las exportaciones. El tema no se justifica para nada porque fue hecha para poder incrementar o poder tener una base para la bolivianización. La bolivianización ya se ha cumplido, hay más del 80-85% de los depósitos que se hacen en bolivianos y hay un desprendimiento de lo que significa la economía del dólar y la economía del peso boliviano. Entonces, por lo tanto, ya no se justifica el tener que cobrar un ITF. Ya no se justifica. A ver, vamos a ver en qué termina esto. Nosotros vamos a seguir tocando el tema. Vámonos al corte, que cuando volvamos vamos a entrar a una cosa cortita que hicimos con nuestro buen amigo David Suárez, sobre qué es el famoso PIB, el Producto Interno Bruto. Dale.